director médico. ¿Por qué? Porque siempre esto te van a ver que la medicina es una parte de todo lo demás. ¿Quién conoce a Jack Ma? ¿Quién es Jack Ma? El fundador del Alibaba. El fundador de Alibaba. Sí. Tipo que no tiene ni un solo centavo, pobrecito. Entonces, siempre hay personas en las cuales hay que tener siempre, y que ahora con toda esta cosa de TikTok, Instagram, Facebook para los viejos, como yo, hay muchas cuestiones de poder, y entre eso, Jack Ma decía, y cómo comienza la historia del pobre Jack Ma. Abrieron el McDonald's en Estados Unidos, perdón, en China. Nada más habían 300 puestos. 300 puestos para entrar a trabajar en los McDonald's de China, y Jack Ma fue el 301. Se quedó por fuera. Entonces, acuérdense que Hong Kong pasó de UK, pasó a China, y entonces se fue para China, y ahora ¿qué hago? Me dan bastante plata vendiendo hamburguesa. Ya. Entonces él se puso a ver y pensar, y aparece Amazon. Amazon. ¿Qué yo puedo hacer mejor que Amazon? Siempre tiene que preguntarse en su vida, ¿qué puedo hacer mejor? O sea, que se queda y que, bueno, hay medio o menos, medio se fue. Y el que está peor, menos, nunca va a llegar a ningún lugar. Entonces, este muchachito agarró y dijo, pero si Amazon está todo focalizado en Estados Unidos, yo tengo un montón de chinitos, paisanos míos, vamos a hacer un Amazon acá, y no tengo las regulaciones que tengo allá en Estados Unidos. Yo creo que Amazon ha aprendido mucho porque también nos mete mucho por debajo un poco de cosas medio raras, hay que tener también bastante cuidado. Y entonces, como así, suavecito, un poquito chinito, el entero chinito, allá le llegan, sobre todo en la área de Taiwán también, allá, en Taiwán hay el lugar donde yo más 7-Eleven he visto. ¿Por qué? Porque todas estas comidas no llegan ni al correo ni llegan a la casa, sino que en cada barrio hay un 7-Eleven y ahí es donde llega todo lo que tú pides. Todo lo que tú pides te lo llevan allá. De Alibaba, de Amazon, te lo llevan al 7-Eleven. Millones de 7-Eleven. Entonces dice, bueno, sí, Ubisoft, tipo es súper millonario. Él dice que, bueno, siempre en esta vida siempre hay que hacer las cosas que uno le gusta hacer. Y ahora ustedes mismos están estudiando medicina. Son unos locos. Estudiar esto, 6 años, algunos 7. Papá y mamá, todo el mundo sale, se arranca, y no se puede arrancar. Yo digo, a mí sí me encanta arrancar. Y entonces, te ponen que el 2 de enero te ponen un semestral así glorioso en campaña y tiene que pasar a todo el mundo festejando, pero te crea mucha conciencia. Entonces, eso es lo que ustedes están haciendo ahora mismo. O sea, este esfuerzo que están haciendo aquí, no solamente ustedes no ven. Lo que más son sus papás. Entre ellos yo soy el único que también está en la facultad de medicina, acaba de pasar por aquí, casi se queda. Pero bueno, mentira, no le iba a pasar de toma. Pero él dice que bueno, hay que hacer las cosas, hacerlas bien, siempre. Algunos van a ser especialistas, otros serán médicos generales. Y ya, va a llegar un momento, más o menos cuando esté como los 40, 45 años, va a decir, ser gran ortopeda, gran cirujano, gran médico, gran internista, gran cardiólogo, y va a decirme, oye, pero entonces, ¿cuándo es para mí? Entonces hay que buscar, hay que diversificar lo que sabía. Entonces, le pongo mi ejemplo, cirugía, docencia, y docencia no dije, porque yo soy cirujano, un posgrado para estar aquí al frente, porque gracias a Dios, antes te daban clases, cualquiera te daba clases, porque era médico. Ahora no, hay que venir acá y dar una clase, posgrado de ciencia superior, una maestría de ciencia superior, un doctorado de ciencia superior. Entonces llega un momento que tú debes hacer alguna cosa, muy diferente. Entonces,
a mí me ha gustado mucho la parte gerencial y la de administración. La administración, tiempo, gerencia. Ay, salir, yo quería operar como loco y me operan. No necesito, tiene que ser jefe de parturiense. Yo quiero operar. Bajo al parturiense. Estuve buen rato, después fui jefe de departamento. Yo no quiero ser jefe. Entiéndalo, yo quiero operar. No, vaya para allá. Y así nos fuimos dando. Aprendí mucho. Me hice, nosotros fuimos el grupo que se hizo en la Universidad San Miguel de Arcángel. Yo operaba 10 vesículas laparoscópicas al día. De las 7 de la mañana a las 7 de la mañana al día siguiente, porque estábamos 24 horas. No te da mucha mano, apéndice, laparoscópica, y también una parte de trabajo, también nadie puede echar por eso. Entonces, ya uno pasa a la parte administrativa. La parte administrativa, lo primero que hice fue, si voy a ser jefe de los médicos, tengo que saber pericia hospitalaria, así hice la maestría en pericia hospitalaria. Me fui a la parte de la aseguradora, y allá me agarraban los financistas, los actuarios, los ingenieros que se medían la última Coca-Cola del desierto. Y me daban unos mareos, porque yo no sabía de proyectos, de presupuestos, si acaso sabía uno lo que era el Excel, un PowerPoint, pero entonces ahí te daban la hablar de presupuesto, estrategia, proyectos, planes, y yo digo, wow, no me voy a quedar. Entonces yo tenía mi maestría en administración de hospital, que eran como pequeñitos. Entonces vino el COVID, como no tenía nada que hacer, salió una maestría de Business Administration con especialización en alta gerencia. ¡Wow! ¡Qué título, ¿no? Y me metí a trabajar bastante. Estudié como astronauta, cuando estaba ahí, porque imagínate, hacer el presupuesto, hacer la parte financiera. El Excel era o sea, tenía que utilizar. Me aprendió bastante. Entonces, cuando yo iba a la reunión, al principio me daban duro, pero después de la reunión yo decía, bueno, sí, ya aprendí. Y yo sabía de esto, mismo contestaba muchas cosas. Pero lo único que yo nunca voy a poder hacer es estudiar medicina. Es la gran diferencia, la diferencia. Y entonces uno apoya bastante. Uno pasa a la parte administrativa, más suave, y dice ya más, después de 60 años, a tu familia. Recoge, cosecha todo lo que hiciste. Mira que ya desaparecido, uno lo ve a cada rato, aquí estaba cada rato dando charlas, y entonces decide ya después de 60 años, a tu familia. Hay que dedicar el tiempo a la familia. No más, no menos, pero ya. Y al final también, la jubilación es importante. Esto es bien importante. Yo también muy jubilado. Mi mujer ya se jubiló. Pero bueno, y afecta. Entonces, pero sí es importante eso de la jubilación, tener como una meta atrás de llegar. Algunas veces como que hay unas cosas como diferentes, y entonces tienes que saber cómo levantarte esos obstáculos. Me gusta este grupo que se 60. Mi promoción fue de 60, era grande. La 98 era grande. Tiene 23. Y todavía tenemos como grupo de chat, también tenemos dentro de un grupo hay otro grupo de chat, y la pasamos súper chévere, no hay muy bien. Hemos tenido gente que ya, que han partido delante de nosotros. Pero la medicina es algo que nos apasiona. Siempre la institución que usted usa la clase, bueno, porque es la manera que usted actualiza. Entonces, siempre se imagina. Siempre está aquí. Porque algunos de ustedes se saldrán con una loquera, y ahora que tenemos la IA, se saldrán con una loquera de la IA, y realmente uno tiene que aprender, porque la enseñanza, el pensamiento, la educación se ha explotado. Entonces, yo creo que empezar acá, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que alcanzar lo que tienen allá, tenemos que hacer bastante esfuerzo y estudiar bastante. Así que ahora yo estoy estudiando más que antes. Estoy estudiando más que antes porque he diversificado mi cartera de pensamiento. Entonces, es importante y créanme lo que esto es algo
fabuloso la medicina. Es fabulosa, pero más fabulosa es la infección y cirugía. Entonces, a ver, infecciones y cirugía. Las infecciones y cirugía son importantes, ¿por qué? Porque a diferencia de todas las otras especialidades, sobre todo los quirúrgicos, nosotros tenemos que hacer procedimientos en la cual el paciente está sano, pues está sano. Un paciente está con un infarto, tengo un infarto, vamos a correr. Pero acá está dije, no doctor, tengo un lipomitis, tengo un fibroma en la mama. De verdad, pues hay que operar. O sea, prácticamente un lipoma en la mama. O un paciente con una hernia. Entonces, los heridos cuando se infectan las heridas. Y más cuando son heridas que realmente no deberían de infectarse. Entonces, hay que tomar conciencia de que las infecciones nos dicen a nosotros la calidad de la atención del paciente. La calidad del paciente. Un servicio de cirugía o de cualquier servicio quirúrgico que diga que está haciendo la cosa bien, tiene que tener un super manejo de lo que son las infecciones o el manejo de cómo prevenir las infecciones del sitio quirúrgico. Porque no vamos a hablar de infecciones de vías quirúrgicas, vamos a hablar de infecciones del sitio quirúrgico. Cuando usted esté en algún congreso de la trate y usted ve que un infectólogo va a dar una charla de antibióticos y un cirujano va a hablar de antibióticos, vaya a el cirujano. Siempre hacen eso. No voy a un infectólogo, no voy a un infectólogo. El infectólogo yo no quiero, lo amo y todo. Y al infectólogo acá. Pero no vayan acá tranquilo, o sea, que vienen acá de cirujano y te van a encontrar cosas como que va un poquito mejor. ¿Por qué? Porque nosotros como que por lo menos hicimos ahí, vamos comenzando poquito a poco, así como nos dijeron en microbiología, de que dale poquito a poco, dale trato a poco, vete suave, pero acá cuando viene el infectólogo te va a bombardear con una bomba. Así que siempre hay que tener como las reservas, entonces eso es lo que tenemos nosotros acá. Entonces lo que vamos a ver, lo que son infecciones de sitio quirúrgico, las infecciones abdominales, infecciones asociadas al catéter, porque ahora invadimos a todo el mundo. A todo el mundo tenemos que ponerle catéter venoso central, línea arterial, tenemos que intubarlo, tenemos que también ponerle un PIC para la presión intracraniana, lo invadimos. Tenemos una sonda, o sea, la sonda y el punto de gástrico es chichapinga. Pero entonces es importante el manejo de estos catéteres. Y sobre todo, es importante, uso adecuado de antibióticos. Cuando yo creo que es un infectólogo, para que no venga un paciente de los clínicos, porque lo necesito de verdad. ¿Por qué? Porque ellos necesitan antibióticos. Entonces, tengo algún tipo de complicación. Pero la complicación no es porque yo operé mal, porque si se me quedó una tripa abierta, ya, esa es la razón. Entra y opéralo de nuevo. Hay algo que hiciste mal, hay que operarlo. Pero no va a decir que, sí, pero está abierto el intestino y el infectólogo es que me lo va a curar, ¿no? Por eso es que tú tienes que cerrar todas las brechas y si hay algún tipo de problema de idiosincrasia del medicamento, porque ahora también tenemos eso. Ahora con el COVID, ahora los medicamentos, no todos los medicamentos nos sirven. El acetaminofén que me sirve a mí, no le sirve a la doctora. Ahora se salieron con esto. ¿Por qué? Porque ahora nos hacen pruebas genéticas para ver si realmente el acetaminofén que me sirve a mí, le sirve a ella. Y vayamos más allá con los fármacos biológicos que están utilizándose mucho de inmunoterapia. Eso yo lo dije hace como 20 años aquí. Le dije, estudien eso, el que vaya, eso fue antes de COVID también, estudien eso porque eso va a venir en un momento dado. Y llegó. Y ha llegado puesto de inmunoterapia y ahora son los medicamentos genéticamente lo que realmente es lo que necesita el paciente. Y no solamente la genética del paciente, sino la genética del tumor. Puede agarrar el tumor, le estudia toda la cuestión de la genética y entonces agarra el medicamento, le dice a la IA, ¿cuál es el mejor para el Carras, no sé qué, vaya. Ya, así de fácil. Dicho sea de paso, ayer tenía un paciente, usted sabe lo que es que yo con ácido universal. Ok, esa es la mejor manera para detectar a un paciente con colicitis aguda. Ese es el diagnóstico. Tú dices que este paciente
me parece que no es solicitud aguda, se hace un centelleo con ácido inhibidor. Se hace centelleo, y entonces lo que hace es que el radiofármaco se expulsa en la bilis, y lo que hace la bilis entonces se absorbe a nivel de la vesícula. Si tú tienes un cálculo, si tú tienes un cálculo que está produciendo una colicitis aguda litiásica, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo normal que va a pasar? La vesícula no se va a pintar. La vesícula no se va a pintar. No, se va a pintar. Pasan 40 minutos y tú ves como el radiofármaco pinta completamente el hígado, ves cómo pinta el hepático derecho, ves cómo pinta el hepático izquierdo, ves cómo pinta el hepático común, ves cómo pinta el colédoco y ves cómo sale el radiofármaco a nivel de la folla de Baker, que es la primera porción del duodeno, que es por donde se conecta con la vía aérea. Y la vesícula no se ve. Entonces, ¿qué tenía centelleo? Una paciente que tiene problemas lúpicos y cuestiones, o sea, que tampoco puede estar operándola cada rato, y todo el mundo dice, vesícula. Y yo, no. Y yo para mí es fácil, yo soy cirujano, para mí operarlo, con los ojos cerrados, pero no me parece. Entonces hicimos el estudio, y el estudio se pintó a la vesícula. Y entonces yo dije, voy a ver qué me dice el ChatGPT a el centelleo. Ya había visto el centelleo, y el centelleo se ve la vesícula. Y llega ChatGPT, mira, le puse la foto, hazme el diagnóstico de este centelleo, dice, sí, este centelleo con ida, no sé qué, se ve el hígado, se ve, no se ve la vesícula, y yo de verdad. Así que eso también, eso se llama ilusión, ¿verdad? Ilusionó. Así que al final tenemos que nosotros pendientes de esas ilusiones del demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las consecuencias de una infección? Uno, morbo y mortalidad. Bueno, si el paciente se enferma, si una neumonía, el paciente se puede morir. Eso es malo. Pueden producir otros procedimientos, tienen que meterlo a salas de operaciones, tienen que hacer delegaciones, tienen que hacer muchas cosas. Y eso como no es muy bueno, ni para el paciente ni para los familiares. Puede producir desde una simple infección hasta una disfunción multiorgánica o una huella multiorgánica y se muere. Se pueden morir. Y afecta a una gran cantidad de pacientes, a 30 millones en el año. ¿Por qué? Por el uso indiscriminado de antibióticos que no debe utilizar, por el uso indiscriminado de que a todo el mundo quiere invadir, a todo el mundo lo quiere meter, una hernia la quiere meter que en un hospital, no, meter en un centro ambulatorio. ¿Por qué? Porque la microbiología de un centro ambulatorio no es la misma microbiología de un hospital. Entonces, por eso que se hacen muchos procedimientos ambulatorios en un centro ambulatorio. Porque el estafilococo que está en el centro ambulatorio no es el mismo estafilococo que está aquí en el hospital de Santo Tomás, o en el complejo, o en Cilela, o en Inframaclín, o donde van a la farmacéutica. No es lo mismo. Entonces, hasta eso hay que intentar saberlo, reconocer y ver qué podemos hacer. Entonces, básicamente aquí tengo los spots, y estos spots, en esto tiene que haber como un equilibrio. ¿No? Tenemos que incidir la piel, sea por la paroscopía, esteroscopía, una laparoscopía, o lo que tengamos que hacer, pero tenemos que incidir la piel de todas maneras. ¿Ok? Luego tenemos los mecanismos de defensa que tiene el organismo, soy yo. O sea, yo voy a incidir sobre el paciente, ese paciente debe tener su mecanismo bien strong, no solamente para provocar, para que el caso del dolor de la herida, porque aunque esté durmiendo, lo siente. Y además de eso, ninguno está estéril. Nadie puede estar estéril. Siempre está ahí un montón de bichos, lo bueno es que son bichos de la casa. Por eso que nosotros tratamos de que los pacientes, eso no lo hemos podido lograr en la parte pública, que los pacientes entren el mismo día al salón de operaciones, cuando es una cirugía electiva. Porque ya cuando vienen los días anteriores, ya se cunden del pocotón de porquerías que tienen en el hospital. Entonces, por eso que para una cirugía electiva, entonces una buena idea es, vete para allá tranquilamente y ya, eso es lo que estamos haciendo. Entonces tiene que haber, estos tres deben estar así, bien equilibrados para que no haya, si se me desequilibra esto, inmediatamente vamos a tener algún tipo de problema. Entonces,
te provoca la infección del sitio quirúrgico y tiene que ver mucho con la cantidad de bacterias. Caramba, si yo tengo un paciente que voy a hacer una hernia y el tipo tiene una dermatitis de estafilococo ahí, ¿yo qué voy a hacer operando a ese paciente? Si no lo infecta. O un paciente contrae con una gripe, no lo operen, porque tiene una infección ya, electivamente hablando. Si te meten un 20 balazos, superaste el operaste. Sea lo que sea. Pero un paciente electivo sí tiene que tomar esas cosas antes de hacerlas. Entonces, si hay una diferencia entre la resistencia del huésped y la cantidad de bacterias, inmediatamente vas a tener una infección del sitio quirúrgico. Entonces, infecciones del sitio quirúrgico son más, más o menos el 20% de todas las infecciones que vemos en el hospital. El riesgo incrementa hasta un 11% de veces más que el paciente se pueda morir. ¿Y qué va a haber? Prolongada hospitalización, incrementa visitas rápidas de frecuencia, y esto va a encarecer la salud de Panamá. Y ya por sí gastamos bastante aquí en Panamá en la salud. Entonces hay que de alguna manera ver con cosas tan sencillas y tan bobas, como digo yo, nosotros podemos hacer muchas cosas y ojalá uno de ustedes llegue a ser no presidente, porque esos son muchos, un ministro, un asesor. Los asesores son los que más saben, son los que están detrás de todo y nadie se da cuenta de lo que está pasando. Entonces, el CDC de Atlanta ha tratado de clasificar las infecciones del sitio quirúrgico, y lo primero que ha hecho, y perdón que está en negro, esto ya lo había pasado, pero me cayó en esta, ha tratado de clasificar las heridas, que pueden ser limpias, contaminadas y sucias. ¿Okay? Según el tipo de procedimiento quirúrgico y lo que yo le voy a hacer al paciente, así como el paciente tiene una probabilidad de que ocurra una infección del sitio quirúrgico. Es decir, si yo tengo un paciente que tenga un equipo de cirugía, un equipo de cirugía que tiene 10% de infecciones de hernia, pues hay que votar todo el médico, hasta el jefe del servicio, porque no ha hecho nada. Con 10% de infecciones, no puede ser. Entonces, eso es importante para la vigilancia nosocomial dentro del cuarto, dentro del hospital. Entonces tenemos la limpia, y la clasificación de la limpia, las infecciones son de 1 a 5, de 1,5 a 5. Acuérdense, 5, ya, 5%. ¿Y cuáles son? Son procedimientos no traumáticos, no hay inflamación y no penetra al tracto, a ninguno de los tractos, ni gastrointestinal, ni al corazón, ni al cerebro, ni a ningún lugar. Alguien que me dé una idea de una cirugía limpia. ¿Una biopsia de qué? Llamamos biopsia de qué. Pues si es una biopsia de aquí hay una abscencia de dentario. De un nódulo. ¿Nódulo de qué? A ver, la biopsia de... Biopsia incisional. No, una biopsia, sí, incisional es que incides. Pero hay biopsia incisional de la mama y biopsia excisional de la mama. Yo creo que enredamos en esos términos. Pero sería una biopsia de mama. Una biopsia de nódulo tiroideo. Pues también, hay biopsia por aguja fina, hay biopsia por truncul, hay muchas biopsias del nódulo tiroideo. ¿Qué otro? Tiroidectomía. Tiroidectomía, exactamente. Tiroidectomía, dígame acá. ¿Cómo que qué? ¿Cómo que qué? Biopsia de médula ósea. No, hay que esperar que ya entraste al hueso, pasaste por el hueso y entraste ya a un lugar que aunque sea médula ósea que debe estar limpia, pero no. Entonces, eso nos da la cantidad. Hay dos cosas que no se consideran aquí. Se puede considerar todas las heridas entre estas 4 clasificaciones, excepto la circuncisión, excepto la episiotomía. Pregúntenme, no sé por qué. ¿Ok? Entonces luego tenemos la limpia contaminada, que sería 5,5, bueno, 10. Limpia contaminada. Ahí ya tú entras hay una buena técnica quirúrgica. ¿Entienden lo que significa una buena técnica quirúrgica? A ver, ustedes en sus palabras. ¿Qué es una buena técnica? Usted dice, sí, pero no tiene una buena técnica quirúrgica. No es porque está bonito, ¿no? Es porque, ¿qué? Buena hacerse antisepsia, se lava bien las manos. ¿Qué más? No contamina el campo.
Exactamente. Si la herida tú la dejas que, no es sangrado, va a parar. Y lo dejas todo sangrando. O agarras el cauterio y el cauterio te está sangrando en un punto y le dices, no, sigue el punto. Eso daña también este tipo. Estás con qué sé yo, estás con un colo, una vaina esa, y entonces, cámbiate los guantes, están todos chorreados, todos de sangre. Ya cuando vas a sacar la herida, te cambia esa parte. O sea, saber esa cosa. Y tú tienes control, y la limpia contaminada siempre tiene control de lo que está sucediendo a donde vas a entrar. Un ejemplo de eso. Ahí lo dije, pero aquí. Eso es. Dígame. Un ejemplo de cirugía limpia contaminada. Una apendicectomía, pero ojo, no todas las apendicectomías son la misma cosa. Una apendicectomía, dígame. Exactamente, muy bien, doctora. Hay apendicectomía, hay apendicitis aguda, complicadas y no complicadas. Las apendicitis agudas complicadas son la gangrenada y la abscedada. Sin embargo, tenemos las apendicitis agudas catarrales, que nosotros le llamamos catarrales, que no inciden tanto, entonces esa es la realidad de limpia contaminada. Otra cirugía. Histerectomía, exactamente. Tiene una histerectomía, el paciente también es bastante limpia contaminada. ¿Qué más? ¿Una cola paracópica? ¿En qué? ¿Una colecitis aguda o una colecitis aguda gangrenada? Exactamente. Porque hay gangrenada, es lo mismo. También es que las cesáreas se consideraban limpia contaminada, exactamente. Porque ya pasa, puedes pasarte a contaminada. Pero como tú tienes control, si tú tienes una buena técnica quirúrgica, el ginecólogo debe tener una buena técnica quirúrgica, entonces uno pone los campitos bien, antes de incidir el útero, tú pones unas vendas en la herida para proteger la herida, etcétera, etcétera. Esa es una buena técnica. Por eso que es importante la buena técnica quirúrgica. Yo molesta al presidente, yo le digo, ninguno que haya una hernia no sirve, no tiene buena técnica, la técnica la va a pagar con el tiempo. Así que yo digo, todas esas son, y las cosas que ustedes hacen es limpia contaminada en adelante. ¿Ok? Porque están aprendiendo la técnica. Ok, entonces sería 10. Entonces tenemos la contaminada. Entro a los diferentes tractos, pero no tengo control de nada. Ya el paciente está fregado antes que yo entre. ¿Cuál sería una cirugía de esta? Una apendicitis aguda complicada que puede ser perforada. Si yo bobo, parece que la apendicitis aguda se perfora, si es un estudio brasileño, a las 36 horas. Si es un estudio gringo, después de las 24 horas. ¿Ok? Entonces, vas a entrar ya en una salud en una apendicitis aguda complicada. Entonces está contaminada. ¿Qué más? Divertículo perforado de qué? ¿De esófago? ¿De duodeno? ¿De qué? ¿Qué cosa? Divertículo perforado de colon, exactamente. Eso es lo más común. Y entonces que tengas un divertículo perforado de colon, sí, por supuesto te vas a encontrar. Vas a tener problemas y ya está contaminada. ¿Qué más? Acceso a marmario. Resección de intestino por perforación misma o tú resecaste porque entraste. La causa, siempre la causa. Si yo te digo que al paciente le metieron 20 balazos en el abdomen y tiene todo el intestino roto, entonces ese sí es contaminado. ¿Y por alguna adhesión a la pared? No, pues si está pegado, si tiene una adherencia, yo nada más que quito la adherencia, pero no entro al tracto. Entonces ese sí la considero limpia contaminada porque entra en la cavidad abdominal. Y entonces tenemos la sucia. ¿Cuál es la sucia? La sucia es cuando hay pus y absceso. Con absceso. Hay un absceso. Hay un absceso. Hay un absceso. Un divertículo perforado con absceso. Un Hinchey 3. Hinchey 4. ¿Doctora? Pero no había mencionado que la contaminada en la comunidad era absceso nasal. No, ese se me pasó. Ah, ok. Ese sería sucio. Ese es sucio. Una granera de la formilla. También, una granera de formilla. Entonces, entonces me dice, pero ¿por qué sirve esto? Bueno, porque todas estas, te va a decir, uno, si hay que cerrar la herida o no se cerrar la herida, si hay que, el pronóstico que tiene el paciente también, es importante tener en cuenta,
Y bueno, nadie te va a decir nada, te va a botar del trabajo, porque el paciente, toda la herida de un paciente con un acceso de mama, la suturas a todas, entonces se le va a infectar. Así que eso es importante y es bueno para eso. Entonces, además de eso, entonces, ¿cómo podemos hacer para disminuir las infecciones estas? Porque tenemos que operar apéndice, tenemos que operar vesícula, tenemos que operar absceso de mama, pero tanto las contaminadas y las sucias, ya el antibiótico no es profiláctico. Tú tienes que dar antibiótico, tratamiento, 7, 10 días. ¿Okay? Sin embargo, a las limpias a las limpias contaminadas tienes que dar siempre profilaxis. Y a las limpias algunas. ¿Ok? Entonces acá se le da profilaxis. Entonces tiene que saber qué es eso de profilaxis. ¿Cómo se define profilaxis? Intervención que previene. No. Antibiótico profiláctico. Definición de antibiótico profiláctico. Una dosis de antibiótico previo a la intervención. ¿Y eso qué te define? ¿Eso cuál es la defensa? ¿Qué te previene? ¿A dónde? En la piel. Exacto. Entonces, tú necesitas entonces que el antibiótico tenga alta concentración en el sitio quirúrgico. Entonces tienes que hacerlo más o menos 15 minutos antes, 5 minutos antes, para que antes de que tú vayas a incidir, ya esté elevada la concentración en la piel. ¿Ok? Y, ¿cómo decía el antibiótico va a utilizar? Depende de la zona sitio. No, sí, siempre va a ser la piel. Siempre es la piel. Tiene que ser un efecto. No. Ahora te vas a meter. ¿Qué vas a hacer? No tiene que ver mucho con la cirugía. Ejemplo, si yo tengo un paciente que le voy a hacer una espinorrafia inguinal, es piel nada más. Yo lo voy a tratar por otro lado. Entonces yo puedo usar cefazolina tranquilamente, cefalotina tranquilamente, porque es estafilococo lo que está aquí. Sin embargo, si yo voy a hacer una colecistectomía laparoscópica por una colecitis aguda, entonces tengo que cambiar el espectro, porque tengo acá es más que estafilococo. Pero si una colecitis aguda, voy a tener gran negativo y dependiendo de cómo está esa porquería, y enterobacterias. Entonces yo uso una cefalosporina. O también para una apendicectomía por una apendicitis aguda, no voy a usar cefazolina ni qué, tengo que usar una cefalosporina de segunda generación. ¿Está captando? O sea, es por el tipo de cirugía. Vas a pasar por la piel, pero la piel se va a fundir el lugar donde te vas a meter. Si vamos a operar el vesículo perforado de la doctora, yo no voy a ponerle cefazolina. Tengo que entrar también con una cefalosporina de segunda generación, que me cubre muy bien, o un aminoglicósido que me cubre entre bacterias, gran negativo y tantos de cheche que tenemos en el cuerpo. Si vas a entrar a hacer una valvuloplastia mitral, aquellos que van a hacer cardiovasculares, bueno, entonces sí, viene por aquí, entonces ahí sería una cefazolina, porque ahí lo único que en nuestro corazón no tenemos porquería, pero tenemos porquería aquí. Así que ahí sí nos podemos pasar que esto pase adentro y nos haga una endocardía. ¿Estamos claros? Súper. Ok, entonces tenemos dos tipos rápidos de infecciones, son 3 tipos. Tenemos infecciones del sitio quirúrgico. Ya estamos hablando de infección, de superficial y profunda. ¿Ya? Superficial y profunda. Entonces, ¿cuándo van a aparecer estas? Aparecen 30 días después de la cirugía, ¿ok? Solamente afecta la superficial, solamente afecta piel, tejido cerebral subcutáneo y ya. Todo por la fascia para abajo no existe. Es por arriba de eso. El paciente también puede tener exudado purulento, cultivo positivo por algún problema, o porque si van a no pasa por ahí, yo creo que está infectado. Y abre la herida y no encuentra nada. Entonces ya fregamos, ya. Es una infección porque lo abrí. ¿Ok? También puede hacer cultivo, si hay un cultivo o una biopsia, también puede poner una biopsia ahí, y entonces te sale un cultivo positivo. Y vemos que la superficial sería piel y tejido celular subcutáneo.
Entonces lo llamamos más profundo. Sería superficial, aquí está la piel, hasta aquí. Este es fácil, este es profundo. Y entonces tenemos ya las profundas tenemos, son 30 días en caso de que no pongas algún tipo de prótesis, es decir, si pusiste una malla o pusiste un pedazo hiciste un bypass con zafera carrera, todo que ponga una prótesis o una prótesis de rodilla o prótesis de cadera, que tienes que esperar hasta un año. Hasta un año puede tener algún tipo de infección. Estas infecciones son más severas porque son más profundas. Afecta de fase y músculo, hacia adentro. Y básicamente también lo que ha dicho el doctor acá, tenemos que la enfermedad de Fournier o la gangrena de Fournier es una de las clásicas, o también tenemos la gangrena de Fournier, y la otra sería la fascitis necrotizante, con todas las modalidades. ¿Okay? Entonces lo mismo, si lo abres, si encuentras curso y demás, aquí lo que cambia es un poquito de 30 días a un año, en un año se necesita algún tipo de prótesis. Una hernia inguinal. La hernia inguinal, esto también se sirve cuando van a ver los estudios y le dicen que no usábamos guantes, escupíamos en la herida y le poníamos la mano y no pasaba nada. Y el seguimiento fue a 7 días. Tú agarras eso y botas ese estudio. ¿Okay? O sea, que vas a hacer algo, esa loquera tiene que ser un año. Así que, esto no sirve. ¡Pum! Lo boto. Entonces, ustedes también para ver cómo revisar la literatura. Y por último, entonces aquí tenemos la profunda, que son fascitis necrotizantes, y tenemos la gangrena del Fournier. Y por último, entonces tenemos la de órgano y espacio, que es un poquito más difícil de entender. Y esto es la siguiente. Ejemplo, si yo tengo un paciente en el cual lo operé del divertículo, le hice la resección, le hice la ginecolectomía y le aboqué el colon al paciente y la ve todo, la cavidad, y a los 5 días el paciente tiene un acceso sufrénico derecho y sufrénico izquierdo, ese ya es el espacio. Estará completamente alejado del sitio quirúrgico donde él estaba. O un paciente que te hace una endocardite bacteriana porque tuvo una cirugía, está completamente alejada de donde está el sitio del paciente. Por supuesto que no cumple eso, también lo vemos también en la apendicitis aguda. Y una apendicitis aguda, entraste, hiciste la apendicectomía, lavaste, pusiste los antibióticos, y al mismo a los 5 o 6 días está mal, distendido, con fiebre, no quiere comer, está vomitando, dolor subiendo, falta de líquido. Eso es lo que vas a ver en una cirugía cuando no va bien. Entonces, le hacen una tomografía y entonces requiere una colección en el superior derecho, izquierdo. Entonces, eso también es una. O sea, está completamente alejado del sitio que ocurrió el evento. Entonces, por eso que ya corre un espacio y estamos adentro de eso. Eso no es lo mismo que la doctora entró, hizo el apéndice, ¿ok? La apéndice y se le fueron el riñón del apéndice y el apéndice está abierto. El riñón del apéndice que queda ahí, eso ya le da un espacio. Eso no es eso porque lo que está saliendo mucho directamente del cielo. O que no se rastre bien el colon. Y se rastre bien el colon y tiene una salida de material del colon. O no se rastre bien el cístico y está botando bien para allá afuera. Eso no es. Se dice que casi siempre son pacientes, se ve pacientes que tienen lo que nosotros llamamos una peritonitis terciaria. Son pacientes que están un punto de inmunosupresión, la causa del absceso puede ser por hongo, o son organismos que no son muy comunes dentro del cuerpo humano y lo podemos encontrar. Es bien interesante eso. Ok, si yo le pongo un examen así, rápidamente, la pregunta, no me recuerdo, ¿cuál sería la mejor manera para prevenir infección de sitio quirúrgico? Lavarse la mano. Y es la mano. Hay que lavarse la mano, hay que lavarse las manos, hay que lavarse las manos.
Se nos hemos metido hasta el astronauta en el cuarto de salón de operaciones y se infectan las cosas, si no nos lavamos las manos. ¿Cuánto tiempo nos vamos a lavar? 3 a 40 minutos. No, te voy a pagar. Ok, primero tienes que saber con qué te vas a lavar. Si es con clorexidina, que es prácticamente el Ibiclub, la clorexidina, entonces sí, el primer lavado del día puede ser de 3 a 5 minutos. 5 minutos. El primer lavado del día. 5 minutos. Las otras cirugías o el transcurso del día, si no estás en proctología, las siguientes son 3 minutos. ¿Por qué? Porque hubo un estudio bien grande de Inglaterra, en la cual se veía que es residual el Ibiclub. Entre más cirugía y más te lava, más te va haciendo. Digo, después no es que no voy a lavarme, no, si te lavar. Entonces, más o menos, la primera 5 minutos y la otra serían 3 minutos. ¿Ok? Ningún problema. Hay Ibiclub y hay también yodo. Uy, chica. Sí, yodo también se usa yodo, porque hay gente que habla de Ibiclub. Entonces, se utiliza yodo. Entonces, el yodo, el programa con yodo, se hizo un estudio con y entonces cada vez que se lavan con yodo y hacen un centillo de tiroides acá la gente de endocrino, todo ese la tiroides está llena de yodo. Así que si eres alérgico al Ibiclub, entonces el yodo es una buena solución. ¿Ok? Otro que también se utiliza puede ser alcohol. Yo me acuerdo cuando era estudiante de medicina en el interior, allá en el Vigía, porque yo siempre quise ser cirujano. Entonces estaba siempre en cirugía y entonces hacíamos alcohol. Pero el alcohol como que no es muy bueno, porque estamos con el cauterio, entonces ¿qué va a pasar? Pues no vamos a aprender. El alcohol es bueno para el trago, pero no para. Entonces, tenemos el alcohol lo que desnaturaliza las proteínas de las bacterias. Tenemos la clorexidina, mata la membrana celular. Tenemos el iodeóforo, produce una oxidación de la membrana celular. También tenemos el cicloxan y la policicina que disrumpen la pared celular, y aquí vemos todo cada cual. Pero realmente el Ibiclub es lo mejor que tenemos para poderlo lavar. ¿Ok? Hay una combinación de lavagar, que es buena también, que es una combinación de alcohol etílico con clorexidina. Y eso nosotros lo utilizamos en situaciones en las cuales, porque es como si fuera un lavado seco. Un lavado seco. Yo creo que lo había visto, es un cuestión blanco que está como un recipiente como cuadradito y tiene no te deja hacer así. Entonces, eso uno se pasa, pero no le dices, no, puede ser uno. Lo pones aquí, lo haces aquí, y te vas aquí, vas para acá, ya. Y ahora ¿qué? Y ya, tiene que quedar seco completamente. Eso significa que cuando tú entras a las operaciones, te va a dar el paño y tú dices, no, ya, estoy seco. Entonces no te da eso. Entonces es bueno para tener en salas en el cual no tienes tanto para tener agua, entonces con eso te puedes lavar rápidamente. Lo que sí te dice es que el primer lavado, hazlo con clorexidina, con clorexidina, o si has estado ante algún tipo de cirugía bien contaminada, mejor cambiarte de ropa y te lavas con clorexidina y sigues con el Ibiclub. ¿Por qué? Pero con el voy a lavar. ¿Ok? ¿Estamos claros? Ahora no va a estar es así como se utiliza eso. Se utiliza porque es un lavado en seco. ¿Y eso qué? ¿Por qué? Porque el tiempo quirúrgico es oro. Yo no puedo esperar que 3 horas entre cirugía y cirugía. No, en media hora lava y otro, media hora lava y otro. Y eso también te sirve también para hacer más rápido. ¿Cierto? Sí, es que, por ejemplo, en uno de los videos que vio el doctor Victoria, sale que, o sea, se hace el lavado de manos y al momento de entrar al quirófano hay un dispensador como de alcohol antes de colocarse los guantes. Entonces, no sé si eso es lo que se hace en la práctica. No, dispensador de alcohol. O sea, es como un dispensador de alcohol y, o sea, en el video sale como que termina el lavado de manos, entran al quirófano y hay como un dispensador de alcohol que utilizan para limpiarse antes y colocarse
hacerlo. Puede ser vagar, no sé, pero eso también tiene que ver mucho con el específico donde estés. También hagamos eso. También hagamos eso. Algo más, pero se puede hacer, si tarda allí, se hace. Y cuidado que tenga, puede ser, era vagar. Pero, ¿qué más? ¿Bien? Súper. Antibiótico profiláctico, ya lo dije bien claro, antibiótico, el paciente también, aunque sea una herida limpia, es bueno poner antibiótico profiláctico a pacientes que tengan diagnóstico al ingreso, diabético, con cardiopatía isquémica y hipertenso, claro, de su profilaxis. Pacientes que están en larga estancia hospitalaria, claro, de su profilaxis también, y los pacientes mayores de 70 años, claro, de su profilaxis, aunque no sea una herida limpia. Entonces vamos rápidamente a ver las diferentes infecciones, o sea, esta es la evidencia científica, de cómo se debe de prevenir la infección. Okay. 1. Siempre, categoría 1A, si tú no haces eso te vas a meter preso. Te vas con Maduro o te vas allá con Bukele. Entonces, si tú no haces eso, tratar de identificar siempre si el paciente antes de una cirugía electiva no tenga una infección. O sea, tiene que estar bien claro que el paciente no tiene infección. No va. Es una paciente que quiere que le saque una amiga ahí en la axila y te resfriada. No va. Te quedas en tu casa. Muy bien. ¿Ya? No va. ¿Te guardas por orinar? No va. ¿Ok? 2. El afectado. El afectado es una, gracias a Dios, antes había por todos lados la parte quirúrgica. La enfermera tenía un cuadro del rasurado. A la mujer que le iban a hacer una cesárea, una esterectomía, la rasuraban toda la parte anterior hasta allá abajo. Al hombre que le hacía una lumbotomía, hasta acá abajo la rasuraban. Y le duele la copa a la gente, y se maquilla allá arriba. Entonces, ¿qué sucede? Dice, bueno, no vamos a rasurar tan violentamente. Entonces vamos a rasurar ahí. Entonces la siguiente pelea fue cuando lo rasura. Bueno, se deja al paciente rasurado en su casa. La gritada que hace para que la enfermera no pensaba eso. Entonces venían y lo rasuraban en la casa, aumentaba la infección del sitio quirúrgico. Olvídalo. Bueno, que se rasure en el hospital. Lo rasuraban en el hospital, continuaba la infección, no había bajado. ¿Ok? Ah, no, lo que pasa es que lo están rasurando en la sala, y en la sala está con mucha bacteria. Vamos a rasurar en un cuartito en el salón de operaciones. A lo metieron en el cuartito y ¡pácata! Seguían la infección. ¿Vale? ¿Usted ha visto? Aquí todo el mundo se ha rasurado, o sea. Y al ratito, al minuto, al segundo, sale como una cosita blanquita. Ese está filococo. El problema es que ustedes se van a operar. Pero a los pacientes que hacen eso, los que estaban en la casa ya venían escondidos con el estafilococo. Los que estaban en el hospital venían con el estafilococo en la casa y en el hospital. Entonces, lo que operaban, lo metían en el cuartito, era el último caso y ya se acabó el tiempo quirúrgico, así que se omitió la cirugía. Entonces tenía que operarlo al día siguiente, era como si se hubiera rasurado en la casa. Entonces yo, ¿sí? Lo que hago es que cuando el paciente está dormido, que absolutamente el anestesiólogo no me lo va, ya le metió el tubo, ya lo bloqueó, el anestesiólogo no me lo va a omitir, se rasura. Y se rasura no ni con presto barba, ni con el bisturí, lo van a ver, ni nada con eso, son con máquinas especiales para eso. Eléctrica. Ese es peor, porque aquí nunca voy a poner una máquina eléctrica y lo que hago es que está dormido. Por donde voy a entrar. Ya. Después le echo la culpa de la vida. Pero tampoco le quito todo, nada más que por donde voy a hacer la allá, ya, dormido. Y no ha pasado nada. ¿Ok? Categoría 1B. Categoría 1B. Esto es algo que ustedes le van a preguntar a todos sus familiares y dicen, ¡ay, no, cuidado! ¡Te va a morir! ¡No te operes!
Entonces yo creo que tienen que tener mucho cuidado de bajar el nivel de ayer, que tengas que tener menos de 200 miligramos por litro de glucosa, se mantiene igualito como cualquier otro paciente. A los fumadores, gracias que en Panamá ya la gente no fuma. ¿Ya? Son 30 días, yo no opero a nadie a los fumones, 30 días antes y 30 días después no puede fumar. No puede fumar. 30 días antes y 30 días después. No me interesa el día 31, fúmate todo lo que tú quieras. No me importa, pero no lo voy a hacer porque aumenta eso. Todo. Esto lo hemos visto sobre todo con los testigos de Jehová. Transfundir por el lectivo también. ¿Qué es lo que hace la transfusión? Lo que hace es una inmunosupresión, ¿ok? Una inmunosupresión, entonces te produce infecciones de sitio quirúrgico. Así que, electivamente hablando, no es bueno transfundir en ningún paciente. Ok. Ajá. Al día, lo que también se puede hacer el día antes, no rasurarlo, tú le puedes dar al paciente que le da un poquito de micro, eso no lo ven por todos lados, y donde se va a operar, tú le dices, bueno, lávese el día antes y el día antes del día en el hospital, sobre todo en la privada, porque acá te va a hospitalizar el día anterior. Entonces que se lave con algún tipo de micro en el área donde vas a operar. Entonces, bueno, no tenemos ningún problema. Y la otra, que esto, bueno, esta vez no pasó por la parte quirúrgica, pero esto es bueno, esto es para los ortopedas y para los ginecólogos. Los ortopedas y ginecólogos les gusta lavar. Antes de la cirugía, agarran el micro, ¿ok? Y ponen a estudiar de medicina, que aprende que pueda cargar. O al interno de ortopedia. Eso es lo primero que te enseña es a lavar la articulación. Y lava. Y es verdad, o sea, yo lo comprendo. O sea, eso, yo lo comprendo. O sea, una ortopeditis es un karma, ¿no? O sea, yo lo comprendo. O una paciente con una cesárea, que se mete la cesárea, yo la comprendo los ginecólogos, pues. Ya más de eso sí somos nosotros. Entonces, eso no hay ningún problema, tú lo puedes hacer. Luego de eso, lo que hace es, lo secas un poquito con una toalla estéril, que es la que te va a dar la pimentita, y luego pintas. Y casi siempre pintamos o con clorapre, que es un preparado de alcohol con clorexidina, o lo pueden con yodo, yo utilizo yodo, a menos que el paciente sea alérgico. Y también hay yodo también que vienen hechos hay preparaciones de yodo para pintar. Pero por favor, ustedes lo van a ver y que se van a reír, Lo que no deben hacer es que agarran, si van a lavar, tú agarras el frasco de Ibiclub, que me lo trajeron de farmacia, lo pones en un platón que ponen allí, ponen las gasas ahí y con esos lados. Directamente, no le echen agua, no le echen alcohol, no hagan eso. ¿Sabe por qué le echan agua? ¿Por qué? Para que dure más. No. A ver, ¿por qué le echan agua? Para purificar. Porque les gusta ver burbujas. En el intelecto de gente que no saben, que no han pasado por esta clase, ellos quieren ver burbujas. En bioquímica, que por eso pasar por bioquímica, nos hablaron de la saponificación y la loquera esa. Y entonces sí, el jabón Prote y con Rexona, etc., se trabaja por saponificación. Pero el Biclub no, el Biclub es un asesino de membranas celulares de la bacteria. Entonces, si tú, ¿qué pasa? Si tú agarras, es el sentido común, no es ChatGPT, tú agarras eso que lo hizo un químico en un laboratorio con las concentraciones adecuadas y llega con el agua, está diluyendo el producto. Y menos por ejemplo el alcohol. Peor la cosa. Entonces, le digo, no hay problema. Yo no hago eso. Hagan ustedes, pero no le echen agua. No le echen alcohol. Yo no quiero ver burbujas. Porque no va a hacer eso. No hay ningún problema. Y se ha visto entre nosotros los sucios,
tuyo. Yo no tengo tiempo de estar lavando al tipo que le acaban de meter 20 balazos y le acaban de meter una piñonera en la cabeza para lavarlo. No, y bien sucio. Yo mejor lo pongo ahí, lo pinto ahí y entonces le pongo su tinta. ¿Ok? Siempre hay que ver la identificación de patógeno, control del origen de infección, iniciar antibióticos. Siempre hay que hacer una escalada antibiótica oportuna. Esto de escalamiento es que tú vas bajando las dosis o la cantidad de horas que está dando el paciente. Si tú ves que no está muy bien, cambia el antibiótico. No esperes a que el tipo tenga un shock séptico para cambiar el antibiótico. Cuando tú ves que no está bien, cambia. Y siempre cuidado local de la herida. Y aquí vemos rápidamente todo lo que, cómo ¿te acuerdan el spot? ¿Te acuerdan el spot? Entonces tenemos el spot y todo, tenemos factores tanto del cirujano, vamos a ver, tenemos la ciudad del cirujano, el lavado de manos, cámbiate la base, usa antibióticos profilácticos, opera a la persona que debe operar adecuadamente, etc. El paciente, no te la subes, lávate con el día anterior, deja de estar fumando, ¿ok? El anestesiólogo, ¿qué le vamos a decir al anestesiólogo? ¿Cómo era el anestesiólogo que queda del paciente? A ver, yo no vi acá, ninguno de los apellidos aquí eran en especie, así que bien bien. Montero. Ya, Pizarro. No hay. No hay nadie que es anestesiólogo, ¿no? Tú vas a decir que yo digo cosas. El anestesiólogo lo que tiene que mantener siempre es una buena oxigenación. ¿Ya? Queda el ciudad colado. El modo de oxigenación, ¿ya? Y ver cómo está la presión enseguida. O sea, estoy con esa mala costumbre, yo estoy operando. El la anestesiólogo de allá. Pero donde yo siento que el anestesiólogo no está hablando, lo tengo calladito, me empiezo a notar, ¿qué está pasando? ¿Está hablando algo? ¿Ah? Y algo así, que estuve muy callado. Porque el anestesiólogo que me trabajo privadamente en el anestesiólogo. Cuando yo la vi oyendo música y la de Yankee y esa cosa, yo tranquilo, pero después. Pero sí, hay que tener siempre esos cuidados. Y el paciente dice, Néstor, ya otro también. Han pasado 3 horas de cirugía o 2 horas y media de cirugía. Hay que poner nuevamente antibiótico profiláctico. ¿Por qué? Porque ya bajó la concentración. Entonces también hasta el tiempo también te lleva. Es importante en la parte de anestesia. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que haya quedado claro? ¿Algún comentario? Separado. ¿Algún comentario? ¿Alguna cosa? O sea, son cosas importantes. Es bueno que también vean en la parte de infecciones, y eso también cuando se las pongan, se las pasen, es bueno también los accesos postoperatorios, que es importante, o después de una cirugía, cuando yo le digo algo está pasando mal. O sea, tú hiciste una cirugía, por más de toda la loquera que tú hiciste, el paciente al día siguiente está, la frecuencia cardíaca está bien, no está distendido, tiene una infección leve, el tipo está orinando y demás. Pero si un paciente a los 5 o 6 días, tú le hiciste un divertículo perforado y le sacaste el colon, le cerraste el colon acá, y el tipo está medio taquimeico, hipotenso, taquicárdico, le mete 100 cc 1000 cc de lactato y el tipo todavía sigue fregado. Algo no va bien. Algo no va bien, que tiene que buscar qué pasó. O qué inicio. Porque algo no va bien. Así que es importante eso. Ustedes saben, infecciones, gracias a Dios, si tenemos un acceso postquirúrgico intraabdominal, gracias a Dios, los intervencionistas son los ángeles de la guardia de nosotros. Entonces, si hay un escape o algo de una infección de órgano espacio, entonces ellos entran, comentan, y sacan la porquería, esa porquería se la llevan al laboratorio, sabemos el objetivo y empezamos a dar la terapia dirigida al problema del paciente.
Y ellos nos ayudan bastante. Gracias. Pero a mí no me ayudan mucho porque yo me porto bien, pero se portan más. Ok. Vamos a hablar, ayer hablamos de herida, de infecciones, ahora vamos a entrar a esto que es infumable. Yo también lo odiaba en la facultad de medicina. Y siempre, de verdad, no. Y ¡taca! Me ponen esta clase de la respuesta metabólica, hablar de interleuquinas, citoquinas y demás, pero es bien rareza cuando empiezas a ver eso y que los demás no te entienden, así que son bien buenos, es bien bueno. Entonces, siempre va a tener que dar. A ver, ¿qué es lo más importante de un paciente en trauma para esto para solamente son 3 cosas que ustedes deben de hacer en el manejo del trauma. Estos son los fundamentos del manejo del trauma. ¿Ya? Cualquier trauma, ¿qué es lo más importante? Son 3 cosas muy importantes en el manejo del trauma. A ver. Mantener la vista. Que el paciente tenga una buena saturación de oxígeno. Importantísimo. ¿Qué más? Buena circulación. O sea, tiene que sacar el chavo. O sea, tiene que mantenerlo. Y lo tercero. No, ya tiene. Un buen sentido común. Y acordarte que con agua y oxígeno tú vas a sacar paciente. Con agua y oxígeno tú vas a sacar paciente y sentido común. El sentido común es humano. El médico de trauma y nosotros que tenemos que ver todas esas cosas es el sentido común. Hacer la cirugía en los tiempos correctos, en el tiempo correcto. Y es así, porque entre el paciente más esté atacado o más esté golpeado con el estrés. ¿Por qué? Porque si yo no hago la correcta cirugía, ¿cómo yo voy a poderle dar buen oxígeno si el paciente tiene una motora? Si no le puse un tubo pleural. ¿Cómo voy a darle oxígeno? Le puse un tubo pleural y el tipo sigue botando aire por ahí, otro tubo. Y si no, tengo que cambiar el pecho porque si no le lesión de una vía aérea grande, un bronquio y demás. Ya. ¿Cómo yo voy a dedicarle un buen líquido al paciente, buena presión, si la otra está rota? Y no me da cuenta. O sea que con lo que yo voy haciendo, le da chance a que el paciente inmediatamente vaya mejorando. Eso es lo bueno de por qué nos hicimos cirujanos. Mucho de eso. Entonces, vamos a ver esto. 1, describir cuál es la respuesta metabólica del trauma, enumerar los cambios metabólicos y las diferentes opciones de tratamiento. Entonces tenemos esto. Tenemos esto. Bueno, sí, esto es una calle de Londres. Entonces, todo en el carro, pero aquí ven, mira, nadie ha visto la bicicleta que está acá abajo. Este paciente debe haber recibido un buen trauma. Un trauma fuerte, violento. No solamente el que quedó atrapado dentro del carro, sino la llanta esta, alguien estaba manejando esta bicicleta y debe estar ahí donde está. O este paciente en el cual estábamos tomando un par de tragos y vino un carro que estaba cruzándose un árbol y ¡pum! Me chocó el árbol, me chocó a mí, no yo a nada. Entonces eso produce trauma, una respuesta, un estímulo. O también un paciente en el cual está tanto tiempo dentro del habitáculo. Por eso es importante la prehospitalaria, porque aquí la reanimación del paciente debe estar desde aquí. Ahí tú le das soporte ventilar, te das oxígeno, lo puedes canalizar, lo puedes calmar. Porque este paciente allá adentro estuviera hasta aquí. No. O este paciente que le tiene una puñalada, era estudiante de medicina, nada más que le falta sacar el celular. Pero el tipo estaba más bien que el carajo. Estaba tranquilito. Pero debe portarse más. O este paciente que a la señora le llegó también son evisceraciones. ¿Y qué hago con esto? La evisceración es horrible. O este paciente que también tuvo una quemadura. Este paciente lo querían matar y se murió. Este paciente, lo de la banda, querían matar. Entonces, ¿qué hicieron? Lo rellenaron de bala. Entonces le prendieron fuego.
Llegaron a gasolina, pero fuego. El presidente llegó aquí a Santo Tomás. Y dije, bestia, de verdad. El presidente llegó, y dije, tú necesitas que no te puedo pegar. Tú no puedes pegar. Nada que mata por dentro. Entonces se murió, por supuesto. El señor Víctor dice murió, pero tenía que operar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me dio un montón de bala. Se murió, pues sí, se murió. ¿Sí? Pero no por bueno, sino por mal. Entonces, todo esto que están viendo producen estrés. Y es así. Si tú me das un besito, yo te doy un besito. Es lo mismo. El organismo es lo mismo. Él responde. Si tú agarras y le metes una patada a alguien, tú le das un puñetazo. Te remite. También. Te pega a tu mamá, no le das a tu mamá. Te quedas tranquilo. Entonces, ¿qué cosas ustedes pueden ver en el trauma que pueda producir una respuesta? ¿Qué estímulos pueden tener? Que vemos en el trauma. ¿Qué estímulo provoca el trauma que provoca una respuesta en el paciente? ¿Ah? No, la inflamación la va a provocar, pero no la inflamación. La inflamación es la respuesta. Yo estoy diciendo, ¿cuál es el estímulo que te produce eso? La lesión endotelial. La lesión endotelial. Sí, la lesión endotelial, pero un poquito más. ¿Ah? No, la respuesta inflamatoria ya es la respuesta. Aquí estoy teniendo el estímulo. Yo te doy un besito, la respuesta que me doy. ¿Ven? ¿Qué cosa? O sea, algo relacionado a los nervios. Nadie, porque estás nerviosa. Da problema. Hay gente asustado. Se asustó. Llegas a un cuarto de urgencia, te ha pasado un trauma, estás asustado. Es el miedo. El miedo a que si estaba tranquilo, tomando un trago, me estrellé, ya ahora estoy litigado, etc. El miedo te produce una respuesta. ¿Qué más? Pienso con lo que decía la doctora, la lesión, sí, una puñalada. Entonces, una puñalada, ¿qué produce la puñalada? Produce una lesión del vaso sanguíneo. Entonces, ¿qué produce al final? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué? A la hemorragia, exactamente. Entonces tenemos miedo, hemorragia. Miedo, tenemos hemorragia. ¿Qué más? No, eso es lo que viene después. Dolor. Tú lo dijiste, pero no dijiste nada. Dolor. Ya tenemos miedo, tenemos dolor. ¿Qué más? El frío. Sí, el frío también te molesta. El frío también te produce un estímulo violento. ¿Okay? Entonces, esas son todas las respuestas y vamos a ver qué puede producir. Uno, dijo muy bien la doctora, hemorragia, pérdida de tercer espacio, sobre todo cuando hay salida del intestinal hacia la cavidad abdominal o el páncreas hacia la cavidad abdominal o el corazón. O la sangre que está en el corazón que sale del pericardio, que pone un fracturamiento cardíaco, la deshidratación, el wiki, entonces tú ya llegas deshidratado, así que tú estás comiendo, estás hemorrágico, estás comiendo en el trago, entonces estás deshidratado. Alteraciones del PO2 y PCO2, ¿cuáles son las alteraciones? Serían PO2 bajo y PCO2 alto, exactamente, y el dolor y la ansiedad. Todo eso va a producir, yo tengo el trauma, tengo esto, que es lo que produce, inmediatamente me produce una respuesta neuroendocrina. ¿Por qué una respuesta neuroendocrina? Bueno, sí, porque la hipófisis y toda su gente son los que mantienen y nos regulan la parte de la conexión. ¿Por qué? Porque la parte neurológica va a ser los receptores de todas estas cosas y enseguida la neurológica manda una señal a todas las hormonas, a todos los órganos de la economía a hacer lo que tienen que hacer. A la gente que tiene que ovulación, a la gente que tiene que hacer inyección, la gente que tiene que aumentar la temperatura, la gente que tiene que aumentar la energía por carbohidratos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace. Ordenar todo esto. Entonces, lo que nosotros hacemos como médicos o como cirujanos, entonces es tratar de que este desorden, tratar de mantener el orden, porque el organismo se desordena. Entonces, si nosotros nos apoyamos adecuadamente
dándole oxígeno al paciente, dándole agua al paciente, operando en el momento que debe operar al paciente, va a seguir desordenado. ¿Y qué pasa cuando tenemos un paciente de trauma? Inmediatamente aumenta la temperatura, hay un aumento del consumo de oxígeno, aumento del consumo de glucosa. ¿Por qué? Porque necesitamos energía a matar. Necesitamos energía a matar. Y lo único que nos va a dar energía es la glucosa. La glucosa es lo que nos va a dar energía. Si no tenemos glucosa, y esto es la que dura, muy poquitas veces, muy poco, entonces inmediatamente empezamos con glucogenólisis, que es producción de glucosa a partir del glucógeno, y solamente tenemos con glucógeno, tenemos 24 horas. Más nada, más nada. Y si el glucógeno se me acaba, empiezo a agarrar proteína y empiezo a agarrar lípidos. ¿Ok? Primero, carbohidratos. Segundo, glucógeno. Tercero, lípidos y proteínas. ¿Ok? Y si yo tengo ese problema y empiezo a degradar por todo el hipólisis, me hace esto. Hay pérdida de masa magra. No voy a poder cuidar al paciente porque el diafragma no me está trabajando adecuadamente, o los músculos intercostales no están trabajando adecuadamente, o hay una cicatrización, como vemos ahí. Entonces el paciente puede, todas las anatomías que le dicen se van a la puerta. Entonces eso no puede ser. Y lo otro, como decíamos aquí, y hay una inmunodepresión. ¿Por qué? Porque todo esto, lo que son neutrófilos, linfocitos, interleuquina, citoquina, óxido nitroso, arginina, todo esto sale de aquí. Todo sale de aquí, de la proteína. Entonces, si la proteína se está gastando para dar energía, queda inútil. O sea, no tiene nada. Entonces, por eso tenemos que mantener de alguna manera el equilibrio para que no ocurra algo. Entonces, primero vamos a ver la respuesta metabólica. La respuesta metabólica, y hay cambios a nivel del carbohidrato, proteínas y lípidos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, ¿qué sucede? Entonces, inmediatamente yo tengo que utilizar carbohidratos, proteínas y lípidos, que son las macromoléculas para producción de energía. Porque todo el paciente estresado necesita energía. Entonces, ¿qué busca? Como decía, pasa carbohidratos, pasa lípidos y pasa proteínas. Cuando son proteínas estamos en problemas. Y este es clásicamente un estudio, un cuadro bien importante, que no es lo mismo estar en ayuno que en trauma. No es lo mismo estar en ayuno en trauma. Si tienes un paciente en ayuno, oye, me lo voy a hacer huelga de hambre. Voy a hacer una huelga de hambre y no voy a comer, o hago ayuno intermitente, es otra cosa. Entonces, baja la energía de reposo. Pero un paciente en trauma recibió un cascarazo. Así que la energía de reposo de él está súper aumentada. ¿No? El coeficiente respiratorio. El coeficiente respiratorio es la diferencia entre el consumo de oxígeno entre la producción de CO2. Entonces, ese coeficiente te dice a ti si estás consumiendo, y eso se hace por calorimetría, si estás consumiendo carbohidratos, estás consumiendo proteína o estás consumiendo líquidos. Entonces, un paciente en ayuno, el coeficiente respiratorio es 0.65 inmediatamente dice a mí que el paciente está consumiendo carbohidratos. No te preocupes. ¿Okay? Pero un paciente que cual tiene un coeficiente respiratorio de 185 le está consumiendo proteína y líquidos. Se lo pone en una calorimetría directa o directa en el paciente. Las hormonas de la contrarregulación. ¿Ustedes saben cuáles son ellas? ¿Cuáles son las hormonas de la contrarregulación? Está la gente que baja el cortisol. Factores de crecimiento hormonal. Todas esas son las hormonas de contrarregulación y la insulina. Y ahora la vamos a ver más adelante. Todas van a estar en ayuno, no existen, pero todas las hormonas de contrarregulación están arriba, tanto catabólicas como anabólicas. Tanto catabólicas como anabólicas. Porque eso es lo que significa el metabolismo. El metabolismo es anabólico y catabólico. El problema es que cuando hablamos de hipermetabolismo en medicina, lo hablamos mal. Siempre que hablamos de hipermetabolismo, pensamos en catabolismo. Pero el paciente es hipercatabólico. El metabolismo es catabólico y anabólico. Si el paciente va a decir que está catabólico, usted dice hipercatabólico o hiperanabólico. O sea que muchas cabezas de vea. Pero en medicina, hipermetabolismo casi siempre va hacia catabólico. Fuente de energía de acá, grasas y proteínas. Proteicidad alta, no tan alta, alta. Proteína de fase aguda, veremos más adelante que son estas.
está alta en el trauma, nitrógeno urinario está alto. ¿Por qué? Porque como hay un desdoblamiento de proteínas, el boom va a estar aumentado. La gluconeogénesis, que es producción de glucosa a través de unos productos que no sean carbohidratos, tanto lípidos como carbohidratos, va a estar aumentada y los cuerpos cetónicos van a estar aumentados. Por decir que podemos dar alfa-cetoglutarato y beta-hidroxibutyrato, lo podemos utilizar porque aquí el cerebro y el corazón, en un paciente hay uno sí puede usar cuerpos cetónicos, pero yo no puedo usar cuerpos cetónicos en el trato. Pero también tienen que tener mucho cuidado en aquellos pacientes en el cual ustedes lo dejan en ayuno y tienen cuerpos cetónicos en la orina. Y lo que pasa es que hacen un ayuno muy prolongado, sobre todo cuando van a hacer laboratorio. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, por eso que ya, gracias a Dios, los laboratorios han levantado la mano y dicen, hey, no tienes que tener 24 horas de ayuno porque te va a hacer una glucosa. Unas 6 horas, 7 horas, y ya se cuidan eso porque pasean mucho los resultados. Entonces aquí vemos toda lo que era de diferentes respuestas de todo lo que se ve hacia la parte de. Estas son las hormonas de la contrarregulación: epinefrina, insulina, glucagón, norepinefrina, cortisol. ¿Ya? Tenemos factores de necrosis tumoral, que es el que manda en toda la parte acá de limólisis, como lo que dice el ciclo de Foy, a nivel de la musculatura esquelética. Y todo esto, ¿hacia dónde va llegando? A mejorar ¿qué? Coagulabilidad, respuesta inflamatoria, como dijimos por aquí, linfocitos, todo esto inmunológico, y también lo que te hace es aumentar toda la parte de energía del paciente, básicamente defensa y energía. Entonces, todo esto, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros tenemos, esto ya ha cambiado, esto ya no es así, ya se ha visto. Anteriormente se trataba la sepsis y el trauma, que las respuestas eran iguales. No. Y eso es un concepto que todavía no mucho lo manejan, poco lo manejamos, pero no es lo mismo. Entonces es bien importante, si quieren un momento ahí, nos tomamos un café y hablamos bien cómo se separa la respuesta inflamatoria metabólica del trauma de infección, pero ya no se maneja igual. Entonces tenemos el trauma, produce una respuesta metabólica y siempre va a producir las clásicas fases de Hubertson, de la fase de declinación, la fase de convalescencia y la fase de aumento. ¿Se acuerdan? La fase de ERT y sobre todo la fase de ERT y demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo un paciente en el cual tengo el estrés, entonces inmediatamente tengo el estrés y hay movilización de combustible, carbohidratos, para energía, e inmediatamente empieza la parte del manejo del paciente, del mismo de tratar de autorregularse. Entonces ahí es donde tenemos que operar al paciente, tenemos que ponerle oxígeno, tenemos que ponerle líquido, tenemos que ponerle sangre, tenemos que ponerle. Si yo lo dejo y el tipo me cae mal, y lo dejo que siga solo y no le hago nada, él inmediatamente va a entrar en una fase catabólica. Y esa fase catabólica todavía lo pueden recuperar, pero en el momento en que más demore ese paciente está en un catabolismo, ¿ya? Y no lo han operado, no lo han metido al salón, todavía están haciendo los millones de exámenes que quieren hacerle, la resonancia de la cabeza y demás cosas, el paciente pierde mucho tiempo. Entonces, esta parte debes de hacerla rápido para llegar rápidamente a la convalescencia y al anabolismo. Entre tú menos el gap ese de que el paciente uno lo tenga en catabolismo, el paciente puede moverse rápidamente al anabolismo. Pero si el gap es muy grande, entonces la tarea es más pesada y más seria. Por eso que hay que darle duro desde el principio. Hay que hacer las cosas, hay que hacer la parte del sentido común. No es que a mí me parece, yo creo, vamos a pararlo, vamos para adelante, vamos a ver lo que tiene. El ortopeda, pone sus fijadores, porque también duele. Los ortopedas también por lo menos han entendido eso. Antes que pone yeso. Y después al rato nosotros hacíamos de toda la levadura del mundo, y entonces después que le estabilizaban la fractura al paciente. Porque el yeso no inmoviliza, sí, pero no es lo mismo que un hueso roto sin que tenga alguien ahí, un
un pin o un clavo, como decimos nosotros. No es lo mismo. Entonces ya que también han necesitado que el paciente inmediatamente, donde ellos puedan intervenirlo, lo intervienen con la parte de la respuesta metabólica. Aunque no la tengan, hay una respuesta metabólica violenta. Entonces, esto acá hay que cerrarlo rápidamente. Entonces, como les decía, y habíamos hablado, en la parte catabólica tenemos un índice metabólico aumentado, aumento de temperatura, está el pulso volando, la frecuencia cardíaca aumentada, y tenemos excreción de nitrogenidad aumentado, y hay un catabolismo muscular que no es muy bueno. Porque acuérdense que este catabolismo muscular nosotros debemos evitarlo para prevenir que la mala cicatrización y prevenir que también que el paciente tenga inmunosupresión. Así que inmediatamente hay que moverlo para acá. También tenemos esto que se llama el síndrome de disfunción multiorgánica. El síndrome de disfunción multiorgánica es una respuesta inflamatoria en la cual tenemos todo esto, que son citoquinas, lípidos, metabolismo de oxígeno tóxicos, sodio de óxido nitroso, y la proteasa de neutrófilo. Todo esto me sirve a mí. Si yo tengo esto, me sirve para preparar esto. Si esto no se está dando adecuadamente, esto no se va a dar a cabo. O sea, el paciente va a estar como si fuera un SIDA, hasta el deprimido, no va a haber una buena hemostasia. Los mecanismos de respuesta de autorregulación del paciente están desencadenados, están a lo loco. ¿Okay? Y por último, no hay una buena corrección de herida. Y la corrección de herida no solamente es la herida quirúrgica, son las suturas que yo hice, el cierre del corazón, el cierre del esternón. O sea, toda una serie de cosas que es importante, o que la fractura del pene no se vaya a consolidar adecuadamente. O sea, hay muchas cosas en juego en esta respuesta. Entonces, ¿cuáles son las respuestas? ¿Cuáles son los mediadores de respuesta? Tenemos esto. ¿Se acuerdan que yo le había hablado de neuroendocrino? Entonces, esta parte es las opciones de las que producen la respuesta neuroendocrina. Son hormonas de la contrarregulación, citoquina, óxido nitroso a partir de arginina, radicales libres de oxígeno, protagonina y factores complementarios. Obviamente vamos a ver. ¿Okay? Es importante, esto ya algo que ustedes ya se conoce bastante al mundo. El manejo de la respuesta inflamatoria sistémica. La respuesta inflamatoria sistémica. ¿Por qué? Porque antes nosotros todo inflamación era sine qua non de infección. Sin embargo, no es así. No es así. Y mirad lo que yo viví esta bella idea que dijimos no. Hay procesos o enfermedades, sean traumas o no, que te pueden producir una respuesta inflamatoria sistémica sin que te produzca que haya una infección. Ya lo vamos a ver cuáles son. Entonces tenemos el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que sería dos de estos, ya se catalogan como si fuera una respuesta inflamatoria sistémica. Dos de estos. Eso no significa que sea una infección. Es más, todavía me llaman del 416. A veces cuando hablo por el interno, el paciente de acá va a ser claro por encima, yo, está bien. Entonces, y tiene 20.000 de blanco, yo dije, sí, está defendiendo, está bien. O sea, no hay nada que me diga que sí. Esa es la respuesta inflamatoria. No se le pasa ni por aquí por la mente que el paciente está infectado. Lo mismo pasa hasta con una pancreatitis. Usted no tiene el de blanco y la pancreatitis. Y yo dije, y luego pongo a ti, digo, no, es blanco. No le va a morir. No, porque es la respuesta inflamatoria. Eso no significa que después de 3 días, 4 días, no sé, se vaya a infectar con un absceso o un frenón pancreático. Pero en el momento no tiene, es la respuesta del paciente, no tiene infección. Entonces, la frecuencia respiratoria, PCO2 y los leucocitos. Eso es lo que me dice, dos de esos me dice que el paciente está en respuesta inflamatoria sistémica. Y esto es lo que yo le quería decir. O sea, hay enfermedades, sean traumáticas o no, que te producen un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica directamente. ¿Cuáles son? El trauma. ¿Cuáles son? La isquemia mesentérica que produce eso. ¿Okay? Hasta un ¿cómo se llama? Hasta un infarto agudo de miocardio, un síndrome coronario, te puede producir un SIR, te lo produce, sin que esté infectado. Una pancreatitis también, otros, los quemados también te pueden producir un SIR, así que tenga una sepsis. Entonces, ¿cuándo hablamos de sepsis? Cuando se conjuga una infección
Una infección, una respuesta de una manera sistémica. Entonces, esto sí, es bacteriana, fungenia y viremia. Entonces, esto es sepsis. Estos son los de sepsis. Entonces, nadie se va a poner con antibiótico acá. Se va a poner con antibiótico aquí y acá. Pero tengo que tener un foco. Entonces, eso es lo que se ha entendido bastante porque cometíamos muchos errores en la mayoría de los pacientes. Como que nos centramos más en darle antibiótico al paciente y hacer algunas cosas medio locas en vez de tratar de modular la respuesta sistémica. O sea, tú modulas la respuesta sistémica. ¿Cómo? Con tres cosas. Con agua, oxígeno y criterio. Yo criterio. Ya, con estas tres cosas. Estas son las hormonas del T3, las catecolaminas, que son adrenalina, noradrenalina, las hormonas de crecimiento, glucagón, cortisol. Estas cuatro maléficas son las catabólicas por excelencia, todas contra la pobre insulina. La insulina es la anabólica de excelencia. Entonces todas estas que le caen y le pegan en pandilla a la insulina y producen aumento del consumo de oxígeno, aumento del glucogénesis, aumenta el catabolismo proteico y un estado circulatorio hiperdinámico, tipo tal de taquineico, hipotenso, etc. ¿Ok? Por las malvadas estas que están acá. Pues son las catabólicas. Entonces, nosotros tenemos que tratar de que inmediatamente pararla aquí y hacer que la insulina venga nuevamente al rebaño y nos pueda sacar de la situación. Entonces, como les decía, estas son las catabólicas, cortisol, adrenalina, noradrenalina, glucagón, y la hormona de crecimiento son las catabólicas. Y las anabólicas son la insulina, la factor de crecimiento insular a la insulina, la IGF-1 y la hormona tiroidea. Usted va a encontrar ahora, y esto no lo sabía, los pacientes están en intensivo y les mandan, no tienen ni hipertiroidismo, ni tiroiditis, ni nada de esas cosas, y les mandan niveles de T3, T4 para ver cómo está la respuesta. Eso también se ha aprendido porque la tiroides también. Cómo está trabajando, cómo se está moviendo la tiroides o las hormonas tiroideas también le sirven de algún tipo de ver qué es lo que está pasando en el paciente, tanto como un síndrome de hipertiroidismo sistémica como un síndrome de con una sepsis. Entonces te da muchos visos de eso. Yo tuve un paciente, él se llamaba Mango Verde, pobrecito, yo creo que está vivo. Sí se llamaba Mango Verde. El Mango Verde que hizo, ese Mango Verde, aquí tuvo como casi un año, año y medio. Él dijo, nosotros operábamos como 8.000 veces. Y él hacía muchas fístulas intraatmosféricas. Entonces al rato, y nos la hacía en la cara, estaba así, y al rato dije, ¡tup! Se abría. De verdad, mano. ¿Y qué problema? Porque, o sea, con esas fístulas allí, intestinales, nosotros éramos un abdomen hostil, no le va a entrar. Nada más que entrar, me viene y le damos, gracias a Dios, con eso aprendí nutrición parenteral, a matar, a líquido electrolito, a matar. Eso fue un buen tiempo. Entonces, y una vez se me puso catabólico, le hacía la tomografía y me encontraba que no tenía nada, y dije, ay, la vida, ¿y yo qué voy a hacer con él? Yo era jefe de la sala, y estaba yo era jefe de la sala como residente, pero había un jefe de la sala, y Néstor, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Me gusta leer, claro, entonces se comenzaba a hablar del factor de crecimiento similar a la insulina. Y dije, bueno, vamos a ver los niveles de crecimiento, el factor de crecimiento. Y dije, ¿qué estás loco? Y vamos a sacar ese laboratorio. Me puse a ver y había uno, le dije a mirar una vez, me dieron una otra, de que Mango Verde, ¿qué pasó? ¿Tú ves que tu familia puede pagar este examen? Bueno, vamos a hablar con la banda para ver si hacemos una colecta. Hicieron la colecta. Y la hormona estaba baja. Y dije, ay, estaba baja. Y era lo que tenía bajo. Entonces le dije, bueno, hay que ponerle de eso. Nunca se usa ese de baja. Y entonces, pues de nuevo, Mango Verde, dije, Mango, me llamo a comprar este, está carito, está medio, tranquilo, yo tengo, son valientes, pero son buena gente, así que vamos a hacer la colecta. Hicimos la colecta, bueno, ellos hicieron colectar,
por ahí me habían robado. Y entonces, trajeron la cuestión y lo sacamos. Lo sacamos del catabolismo, tipo de novelismo, se cerraron todas las pocas vainas y a los 2 años le dimos salida, año y medio le dimos salida algo. Y se portaba bien, entonces se metió después a la iglesia y en estos días creo que lo vi en un noticiero. Dice cómo quería hablar más bien de salud normal y del tipo de trabajo. Entonces, la citoquina. Acuérdense que ya hablamos de quiénes son lo que mantienen son las hormonas. Las hormonas. Pero ahora también son las citoquinas. Las citoquinas son unos bichitos chiquitos, pero que son poderosos. Son magnificados. ¿Ok? Entonces son proteínas de bajo peso molecular y entre ellas tenemos, hay bastante, hay como millones de interleuquinas. Pero aquí les traigo la más importante y vemos el interferón alfa y vemos el factor de necrosis tumoral. Entonces, el factor de necrosis tumoral es importante, ¿por qué? Porque lo producen los macrófagos y el endotelio de la doctora, ¿ya? Y es liberado tanto por problema séptico o no. Es decir, si yo tengo una pancreatitis, un trauma, se me libera el factor de necrosis tumoral y me hace una respuesta inflamatoria sistémica. Si tengo una infección por una neumonía, se me libera el factor de necrosis tumoral, pero es por el origen de la sepsis. O sea, se libera tanto por origen séptico o no. Entonces, ese es el que te mantiene como modulando la respuesta y es el que hace y es el que da la señal para que las otras interleuquinas comiencen a acabar. Esa es la que mantiene a la gente tocando adecuadamente. Y el mediador central entre el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y el síndrome de disfunción multiorgánica. Es importante que ustedes tengan en cuenta que yo no hablo de falla orgánica. ¿Por qué? Porque los pacientes están en disfunción. Vamos a suponer que tienen la glucosamina alta, o tienen la creatinina alta, o si es renal, o tiene leucopenia, o tiene problemas de médula ósea. Es una disfunción. Pero si hay una disfunción, te dice que si tú haces la cosa bien, puedes regresar nuevamente a un estado normal. Sin embargo, cuando es falló. Falla renal, quítale el riñón. Falla médula, quítale la médula. O sea, tiene falla, de alguna manera. Falla hepática, salite por la foto, no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, por eso que siempre digo, falla y luego ya está en falla y no puede ser. La única falla que no puede sacar es la falla cardíaca. Pero la otra falla, ¿ok? Y esa es la que mantiene el mediador entre sí y síndrome de disfunción multiorgánica. Además, ellos son los que producen la taquicardia, la hipotensión y el problema pulmonar. Nosotros aprendimos algo, y también es bueno para el paciente que no está funcionando adecuadamente. Antes, cuando nosotros teníamos muchos pacientes con lesiones abdominales y teníamos que estar en intensivo, el paciente entraba y hacía un CIRS, el síndrome de respiratorio. Entonces, inmediatamente lo ponían intubado, el tipo todo velado, toda porquería, no trata de que, tranquilo, ¿no? Pero ahora aprendimos que cuando ocurre en un paciente que no debería tener una falla respiratoria, el foco es el abdomen. Hay algo que no está funcionando. Entonces, inmediatamente nosotros empezamos a buscar si hay algún tipo de esencia o hay una sepsis abdominal. Y créanme, es así, nos damos cuenta inmediatamente. El paciente entra en CIRS, entra en un síndrome de disfunción multiorgánica, o ALIS, que también se llama Acute Lung Injury. Entonces, entramos nosotros, tenemos un acceso aquí, se le abre, tiene el acceso, y el paciente a los 48 horas, 32 horas, se va a todo. Así que eso es importante, antes no lo hacíamos, ya sabemos, porque le echamos y que no, pero es el ventilador, que no sé qué, que no lo succionaron, no, somos nosotros los cirujanos que no estamos dando cuenta de lo que está pasando. Entonces, la interleuquina 1, lo más fácil aquí es fiebre. Ya. Interleuquina 1 aumentada es lo que te da fiebre. Interleuquina 1 es lo que te da fiebre y las células endoteliales son las que la producen, ningún problema. Interleuquina 6. Este es algo que yo me acuerdo. Esta clase le tengo como 25 años. Pero esta clase de 25 años. Pero yo decía, interleuquina 6. ¿Cuándo nosotros empezamos a utilizar interleuquina 6? Con el COVID. Porque teníamos una respuesta inflamatoria súper aumentada. Entonces teníamos que utilizar medicamentos para contrarrestar la interleuquina 6. Y la única manera de hacer eso, que estaba decía, no,
citosol. Citosol es una membrana, que digamos al paciente, esto fue para el COVID, el citosol es una membrana que dializa y entonces va a agarrar la interleuquina 1, 6, 8, factores de tumoral y lo va filtrando, Entonces, ¿qué es lo que hace? Que el paciente se te baja un poquito la respuesta inflamatoria porque la interleuquina está volando. Y con el COVID no sabíamos por qué estaba volando el sistema inflamatorio. Entonces, se hacía eso con citosol. Y yo como médico de la compañía, que el COVID era todo y que a mí me parece, yo creo, usa esto, usa lo otro, no había nada escrito. Y entonces, mediante, digamos, cambiando, yo decía, vamos a poner citosol, son casi $75,000 diarios, solamente en eso. Así que yo le decía, no, tú tienes que decir, tú me das el nivel de vitamina C, tan alto, ponlo. Si no estaba, no bajo. Entonces, son cosas que yo le decía, era importante el manejo y ver cómo estaba la parte de la interleuquina. Y como lo ven acá, y como dice aquí bien claro, eso lo dije hace 25 años, que la interleuquina 6 es la que te va a decir mejor cómo está tu sepsis y tu síndrome orgánica, más que tratar de buscar niveles que lo pueda hacer, de factores de riesgo tumoral y factores intestinales. Así que ahora se utiliza interleuquina 6 bastante, sobre todo en pacientes que tienen una respuesta inflamatoria que no saben qué le está pasando. Y eso es gracias al COVID que hemos visto la intervención de la interleuquina 6. Interleuquina 8. La interleuquina 8 es fácil también, es la que produce el daño pulmonar, es el que produce aumenta la permeabilidad a nivel del pulmón. Entonces el paciente tiene problemas de insuficiencia respiratoria, síndrome de distrés respiratorio, etc. Entonces es la interleuquina 8. Otra que también se produce es el óxido nitroso. El óxido nitroso es derivado de una proteína, la arginina. Entonces tenemos el óxido nitroso sintetasa, que es la enzima que trabaja sobre la arginina, y esto produce óxido nitroso. Entonces, el óxido nitroso anteriormente, ¿quién lo usaba como hormona? Sobre todo en la crisis de asma. Entonces, le ponían óxido nitroso porque eso posee una gran broncodilatación. Entonces, los pacientes estaban bien fregados con eso, le ponían eso. Entonces, se trató de alguna manera de que, bueno, si los pacientes están con una respuesta respiratoria alta y tienen síndrome de nitroso alto, entonces, tratar de buscar, yo no quiero que el óxido nitroso esté tan alto, sino tratar de modular el óxido nitroso. Estamos en eso. Pero por ahora no. Ya, porque como ustedes ven, hay muchas cosas. O sea, si yo suspendo o inhibo el óxido nitroso, sí, la relajación del músculo, vamos a tener una disminución de la relajación del músculo, pero también, mira, tengo problemas con adherencia plaquetaria y la interacción de cadena de transporte, que son importantes para qué? Para la energía en el ciclo de Krebs. ¿Okay? Entonces, otra cosa importante, a los pacientes, un paciente de trauma no lo puede dejar sin comer. Creo que esta clase la van a ver con macros, ya de nutrición. ¿Cuánto de nutrición? Creo que la dan mañana o la próxima semana ya. Ustedes van a ver que la nutrición es importante. Pero no le puede dar un proticarte a un paciente que le ha suturado, le ha quitado medio pan de agua. Entonces, a estos pacientes inmediatamente nosotros le damos. Entonces, también algo que a mí me encanta mucho, además de esto, aparte de la nutrición clínica, adoro, igual que el doctor Pato, él adora más porque tiene más tiempo, yo no tengo tiempo para eso, pero hemos estudiado bastante. Hicimos un posgrado en la Universidad de Bogotá en nutrición clínica, con uno de los padres de esta vaina, ya no está vivo, pero tengo la experiencia que me recomendó y le dije, por favor, una cartita ahí, y ahí la tengo, me falta desmarcarla. Entonces, los carbohidratos importantes, todo esto es importante, ¿por qué? Porque es como te digo, es la energía. Entonces, tú no vas a esperar que el paciente down para darle algo. Entonces, o le das nutrición parenteral, o le das un tubo para pasarle algún tipo. Por supuesto, no le vas a poner chur, que es una polimédica, le puedes poner un altrán hidrolizado. O sea, hay muchas cosas que podemos utilizar. Podemos usar vitamina, muchas cosas que te voy a hablar con el doctor Matos. Lo mismo para el metabolismo lípido. Al paciente también se le puede dar lípidos a través por vía parenteral, hay que usarlo con mucho cuidado. ¿Okay? También va a disminuir mucho la adrenalina y la parte séptica, también es otra cosa.
Entonces, pero también hay que dar un cóctel. Entonces, lo que nosotros hacemos, cuando estamos dando nutrición, lo van a ver, la nutrición parenteral total, al paciente le damos, donde yo me crié, que fue en Bogotá, entonces le damos carbohidratos, ¿ok? Y le damos líquidos. Entonces, cuando hacemos el conglomerado del gasto cardíaco, entonces a través de la ecuación de Harvey-Benedict te dice cuántas calorías el paciente debe recibir al día. Entonces, esa ecuación de Harvey-Benedict que tiene que ver sexo, edad, tamaño y peso del paciente, que es la ecuación clásica de Harvey-Benedict, eso nos da un valor, eso nos da las calorías totales del paciente. Pero son personas sanas. Un paciente que tiene una pancreatitis es multiplicado por 2, lo que me sale de la ecuación de Harvey-Benedict. O si un paciente tiene un trauma moderado a severo, yo tengo que multiplicar 1.5. Un quemado, tengo que multiplicar eso por 2, la ecuación de Harvey-Benedict. Entonces, cuando yo tengo la ecuación de Harvey-Benedict que me da caloría, esa caloría yo tengo que repartirla en la macronutrientes, que son carbohidratos, líquidos y proteína. ¿Ok? Entonces, pero hemos aprendido que cuando tenemos un paciente de trauma, entonces yo lo que le doy es agarro, le doy carbohidratos y le doy líquidos a todos los Harvey-Benedict. Y las proteínas se las doy por aparte. No las mezclo en la ecuación porque la piel, el tipo necesitan más proteínas, así que se la pongo aparte y más o menos se le pone un kilo de peso, se le pasa 1 a 2 gramos por kilo de peso de proteína y eso se la parto aparte de lo que es el Harvey-Benedict, de los requerimientos calóricos. Entonces, nos ha ido bastante bien, lo único que sí tienen que estar midiendo mucho la parte porque si le dan mucho carbohidrato o líquido, el líquido te produce mucha inmunosupresión, ¿okay? Y los carbohidratos te aumentan mucho el CO2. Así que a lo que finalmente se esa loquera, te van a pasar súper bien y van a pasar bastante tiempo que despliega. Entonces, como veíamos, la terapia estratégica de terapia, tenemos nutrición, una cirugía temprana. Entonces, como decía, siempre es importante estas dos cosas. Estas dos cosas, si lo estás haciendo bien, no debes tener ningún problema. Vimos el tratamiento que puede ser integral parenteral. Recordar que nosotros comemos a través de la boca, a través de la vena, así que rápidamente tenemos que pasar al paciente hacia la parte de la vena, a la boca. Entonces también podemos suplementar los requerimientos del paciente, dándole glutamina, aminoácido cadena ramificada, arginina, si el paciente está séptico, hay una escuela, al doctor Marco no le gusta, uno le va a dar 2 ratitos, yo le doy, así que eso no voy a pelear conmigo. ¿Ok? Ácido graso omega 3 y ARNA, los ácidos grasos lo que te hace es estabilizar la membrana celular. Te hace estabilizar la membrana celular. Todas estas cuestiones te mantienen. La glutamina te da el combustible del órgano más grande del intestino. Yo creo que es el cuerpo que es el intestino. Entonces, si tú le das una suplementación alimenticia integral, le puedes dar glutamina y eso le sirve de motorcito al enterocito. ¿Por qué? Porque si el enterocito no está trabajando adecuadamente y hay una pérdida de enterocito, entonces ahí es donde vienen los problemas pulmonares. ¿Por qué? Porque hay una translocación bacteriana del intestino hacia el pulmón y de ahí por la sangre, se va a ir por la sangre el bicho, porque en el pulmón no tenemos un bacteria, el único lugar que tenemos bacteria en el intestino. Entonces, si la barrera del enterocito no es adecuada, va a correr corriente ese bicho y se va al pulmón y se produce un síntoma de infección respiratoria. Todas estas cosas están como concatenadas a todas las soluciones. Bueno, tratamiento hormonal, como decía, algunas veces, como le dimos al mango, le dimos hormona de crecimiento y también hay que mantener siempre los valores de insulina dentro de sus valores adecuados. Si el paciente tiene mucho, o sea, si yo tengo un paciente que tiene la glucosa aumentada, muy aumentada, no está sirviendo. Yo necesito que eso entre a la célula, porque en la célula es donde se va a producir el desdoblamiento del carbohidrato y demás. Entonces, ¿qué me lo va a meter? La insulina. Así que tengo que mantener, fíjate, si no puedo con insulina cada 6 horas o cada 4 horas, tratar de mantener los niveles de glucosa, entonces se la pongo en goteo continuo. El paciente se la gana en el y esto fue que nadie me hizo caso y hubieran sido
y han sido ricos. Entonces, esto también, como son los tratamientos biológicos, ahora, si ustedes saben de esto, hay un problema. Esto es lo que se está haciendo actualmente. Hay anticuerpos anti-endotoxina y factor de crecimiento tumoral, eran muy buenos en perros y en gatos. Pero cuando pasaba a la parte de lo humano, no se modificó, utilizando anticuerpos contra factor de crecimiento tumoral. Actualmente es la panacea, pero no para sepsis, sino para enfermedad de Crohn. Se usa para enfermedad de Crohn. ¿Verdad? Factor de crecimiento tumoral. No para los productos escépticos, etcétera, para los pacientes que están en Crohn. Son muy buenos. La interleuquina 1, lo mismo. La interleuquina 1 era muy bueno para los perros que estaban sépticos, muy bueno para los gatos que estaban sépticos, pero cuando la metían lo bloqueaba completamente al humano, los humanos se morían igual. Pero es lógico, se lo voy a poner así de fácil. O sea, ¿debe darse una respuesta inflamatoria sí o no? Para que el paciente sobreviva. Sí. Check. ¿Ok? ¿La puedo modular bloqueando completamente? No. Entonces esa es la parte que tú no... Si tú le pones un bloqueo de la respuesta, se caga. Entonces, ¿qué es lo único que me queda a mí para saber qué tanto más o qué tanto menos la célula va a producir la cantidad de receptores que sean buenos para que me cure la enfermedad? Méteme en el DNA y en el RNA. No es cirugía. O sea, por eso digo, van a tener que ser expertos en RNA y en DNA. Allá vamos todos. Y ahora estamos en ese lugar. ¿Por qué? Porque hay que decirle a la célula, hey, quiero tantos receptores, quiero estos receptores, porque son millones de receptores. Ahora mismo está viendo mucho, sobre todo en psoriasis, en las de aquí para matar la bolinitis y esa vaina, pero estamos ya con cáncer y demás. Estamos tratando de trabajar en la parte del trauma. Ahora mismo no hay nada de trauma para la respuesta inflamatoria, pero como es una clase de respuesta inflamatoria, eso sí se ve. Entonces, es tratar de qué tanto. Hay tantos receptores en esa célula que no se produzcan tantos receptores o que se produzca la cantidad de receptores que venga que nada más que hacer X cantidad, porque si me meten mucha interleuquina, con tantos receptores se volvió el bloqueo. Entonces, ponerle poquitos receptores y tratar de bloquear el receptor de interleuquina, y la única manera es que mandarle un mensaje a la célula. ¿Y quién es el único que manda el mensaje? El RNA que sale del DNA. ¿Ok? Ya, para que se tranquilice. Entonces, es importante que hacer abajo. Hacia abajo y ahí en el corolario de esta clase. Ok. Entonces, hacer punto. Nos queda líquido electrolítico. Yo odio el líquido electrolítico. Claro que no lo odio, me encanta, es mi tema. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Ustedes dan líquido electrolítico en medicina. Medicina 1, medicina 2, pediatría 1, pediatría 2, y vengo yo a hablarle de eso y siguen invertidos en el espacio. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Hay un libro que se llama el Washington Manual, el manual de medicina interna. El Washington Manual para medicina interna es buenísimo. El Washington Manual para cirugía que es buenísimo. O sea, yo lo compré y lo rayé como 10 veces. Yo no tenía iPad en esos tiempos, porque no existía, así que tenía que usar el libro y lo leía y siempre rayaba. Entonces me parecía el resaltador de todo. O sea, todo. Y lo bueno es que esos libros te sirven para todo. Te sirven para medicina interna y te sirven para todo. Cartería, neumonía. Entonces, líquido electrolítico de la vida es buenísimo. Busca la línea. Entonces, hay que empezar a cambiar. Métase con el sodio, métase con el potasio, métase con el cloro. Ya. Magnesio, selenio, esa vaina. ¿Para qué? Tranquilo, eso va a llegar a ese momento. Entonces, métase con eso. Es lo primero que se tiene que saber. Posteriormente, el equilibrio ácido-base, lo mismo, tiene que manejarlo. Y ahí también se maneja bien. ¿Cuál es una calcio metabólica, ácido metabólica? Y todo eso va a salir, pero poquito a poquito, eso va a salir. Entonces, eso lo buscan en los libros. Otro libro que está muy buenísimo, también es para los que estén de los que están en Estados Unidos, el libro de cirugía, es bueno, también explica bastante bien la parte de líquido electrolítico. No se metan en ningún Harrison,
ni ningún Savistón, ni ninguno de estos libros de instrucciones afines a eso. Tienen que buscar manuales. Los manuales son importantes para esta época. Ya cuando ya están en otro nivel acá, que están haciendo lo que era, bueno, van a hacer lo que era. Pero tienen que primero, porque se aburren. Yo me aburrí, ¿sabes? Yo me aburrí. Y lo único que en un momento dado en mi vida, yo estaba era las 1 de la mañana, y se me ocurre que yo estaba haciendo medicina interna en el complejo, estábamos en el sexto piso de medicina interna, y yo le pregunto al residente, oye, ¿cómo se hace la velocrisis? ¿Qué problema? Ahí se acabó todo el camino. Entonces, eso sí, yo lo discuto con ustedes, algo así como bien jocoso, más, me interesa más como que manejen que hay dos cosas que un interno odia en el primer día de turno. Uno, que tenga un pago. Y dos, es que le digan que, bueno, pues, ponle la velocrisis. Entonces, eso lo podemos hablar con mucho cuidado y eso lo podemos ver rapidito, porque tramo abdominal, tramo encefálico. Entonces vemos rápido lo que decimos que hubo. ¿Cuáles son los valores normales en sangre o de recomendaciones de potasio, sodio, fósforo, cloro, las diferentes soluciones, tetrocenado, lactatorrina, lactatorrina. Esas son cosas que tú tienes que manejar para poder, cuánto necesita el organismo normalmente en agua, tanto en adultos como en niños. Una de las clases que la deben tener por allí en las niñas y discutir un ratito sobre eso, hacer un tallercito de velocrisis, porque eso es lo que necesita, sobre todo para comenzar. O sea, no van a hacer una noticia para estereotipar, no lo van a hacer, ahora. Entonces es bueno que cuando salgan de aquí en esta clase, que le digan, bueno, por la velocrisis de una cesárea, o un paciente de una cistitis aguda normal. Nadie se te va a poner a hacer algo de medicina crítica, pero un paciente que va a quedar aquí 12 horas, 8 horas sin nada por boca, que realmente no es problema de dejarlo nada por boca, sino que el paciente está con fiebre, está deshidratado, así que necesita pasar algún tipo de líquido. Entonces, ¿qué problema? Decirle que bueno, ponen la velocidad. Pero ¿cuál es el doctor? No, para mí para eso. Eso es prácticamente lo que quiero. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Entonces creo que la próxima semana sí, trama abdominal y trama craneoencefálico. Va a analizar eso, no sé si cayó el doctor Vázquez, así que no, bueno, algo.